el segmento final de Solo para Mujeres, porque de lo que se trata justamente es de buscar las distintas aristas de esto que, digamos que anhelábamos, esperábamos y al mismo tiempo temíamos: la reintegración económica productiva de la vida nacional. Tenemos al doctor César Castellanos, al economista Henry Ebrard y al doctor Víctor Atala, con quien conversaremos en esta parte final de nuestro programa a modo de panel. Esto lo queríamos, lo necesitábamos, lo temíamos, en algún momento tenía que llegar. Me refiero a la reapertura. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Henry, desde el punto de vista económico, esto lo queríamos. Mira, sin duda alguna, eso ya era muy difícil. Soy la primera, gracias por la gentil invitación. La gente estaba esperando eso, lo estaba necesitando. Es cierto, hay una mezcla de la gente se siente aliviada y al mismo tiempo de bueno, y ahora sí que es verdad. Ahora tenemos una responsabilidad muy grande todos, hay una responsabilidad tripartita, las empresas tienen que asegurarse de que exista efectivamente para el miércoles todas las condiciones, no solamente para el público, también para, y quizás especialmente vamos a decir para sus empleados, tiene que haber todas las condiciones por parte del Estado que no puede fallar en eso, de que si efectivamente detectamos en nuestras empresas posibles casos sospechosos, tiene que haber disponibilidad inmediata de las pruebas y tiene que haber obviamente un gran sentido de responsabilidad por cada uno de nosotros como público en general para que este regreso a esta nueva normalidad que todos tenemos que reinventar no sea como la parte 2 de un viaje al infierno, ¿no? Y ahí tenemos que ver, viendo las noticias precisamente de este fin de semana y de hoy, vemos que no es tan fácil, vemos que una fase muy delicada de la epidemia, quizás aún más retadora que el propio enfrentamiento desde el punto de vista médico solamente, porque hay un nivel de riesgo muy importante que requiere de muchísima disciplina. Los protocolos están, hay que cumplirlos. Creo que ahí todo el mundo tiene que cumplir su rol para que poco a poco ya podamos volver todos a trabajar, a consumir, y ya no a vivir como antes, ¿sabes? Que eso nos van a tomar semanas y meses acostumbrarnos a eso, y en la medida en la cual vamos a cumplir con eso, podremos volver a abrir el turismo, que hasta que no abramos el turismo, la economía dominicana no habrá vuelto hasta donde tiene que volver. Y recuerden que el sector turismo emplea entre directo, indirecto, formal, informal, más de 1 millón de personas. Eso es lo que está en juego. Entonces, tenemos todos una enorme responsabilidad en los próximos días. Ya, mira, nos guste o no, yo creo que nos tiene que gustar. Mira, el presidente ayer tomó una responsabilidad que era importante, que sea bajo presión o no, eso poco importa. Mira, yo creo que se parte inclusive del juego de la democracia, cada quien tratando de presionar para sus intereses, cada quien asumiendo su responsabilidad, y anoche, pues mira, el árbitro es el que tiene que pitar el final del recreo, y ahí, mira, ustedes querían abrir, bueno, ustedes van a abrir, ahora hay que hacerlo bien, yo creo que es la oportunidad que tenemos, y ojalá que esto pueda ser la buena noticia que mucha gente estaba esperando. Eso depende de nosotros que sea una buena o una mala noticia. A propósito de lo que decía Henry, Víctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Esta fase puede ser más demandante que la fase anterior, quizás porque nos podríamos confiar. Y me pregunto, Víctor, de alguna manera, todo se fundamenta en lo que se dijo desde el primer momento: distancia social, higiene y reducir los niveles de exposición. Así es. Buenas tardes, nuevo Solia. Gracias por la invitación. Mira, Gracias. yo entiendo que lo más importante de todo es
que ya se hacía necesario algún tipo de reapertura. Nosotros que estamos en las calles haciendo labor social y midiendo algunas cosas, notamos una gran tensión, no solamente en las personas que trabajan, sino en sus familias también. No solamente los empleadores, la familia entera está muy tocada, muy afectada, el país entero está tocado. Entonces, yo entiendo que a partir de los números que estamos viendo en la evolución de la curva y la presión que había social, se tomó la decisión de hacer esta apertura que va a ser por fases o escalas, como se está haciendo en otros países. Nosotros lo estamos haciendo un poquito diferente. Es importante precisar lo que dijiste. Ninguna fase, ninguna escala va a obviar las medidas de que hablamos normales: distanciamiento social, protección con mascarillas en el aspecto, en la área pública, no tocarse la cara y lavarse las manos frecuentemente es lo más importante. Otra cosa muy importante es establecer que este tipo de apertura todavía deja a las personas de riesgo fuera de la apertura, deja a las personas en su casa. Las personas mayores de 60 años, 65 años deben permanecer en casa, porque estamos abriendo parcialmente y ver la respuesta inmune del pueblo, ver qué está pasando en el pueblo para saber de ahí. Es vital que el Ministerio de Salud Pública empiece ahora una fase muy importante, que es el monitoreo de los casos con muchas pruebas, la realización de estudios inmunológicos. Los estudios inmunológicos, si se hacen adecuadamente, establecen qué áreas del país están más afectadas, qué áreas no, qué por ciento de la población está más afectada que no. Entonces, eso nos permite hacer una reapertura mucho más inteligente. La responsabilidad, como dijo Henry, es vital. Cada quien asume una responsabilidad. Cada quien es parte importante del éxito de la reapertura. Se abren las pruebas ahora, Henry, Víctor. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de las empresas que están comenzando, y que son estas empresas que tienen mucha empleomanía, las cuales están autorizadas solamente a operar con un 50%, ya estas empresas no tienen que recurrir a los laboratorios designados para la aplicación de pruebas de su personal. Bueno, si la pregunta es a mí, yo entiendo que va a haber muchas más pruebas nuevas. Se están haciendo, aunque no lo sepamos, mucha gente está haciendo sus pruebas ya de manera personal. Hay muchos empresarios, muchas empresas que han obtenido las pruebas y están haciendo levantamientos. Sí entiendo que debe haber una regulación importante del resultado de estas pruebas, y yo recomendé el establecimiento de un formato, un formulario en red que permita la publicación de estos resultados a una base de datos donde se pueda saber qué parte de la población está siendo afectada, con responsabilidad tanto del ministerio como de los empleadores. Es entender que cada prueba que se haga debe ser monitorizada, porque no solamente tiene un aspecto de manejo, tiene un aspecto de contagio y un aspecto de posible tratamiento. Estamos hablando de que los pacientes que tienen un sistema inmune con cierta producción pudieran ser usados de manera especial para colección de plasma convaleciente, y este plasma convaleciente puede ser útil para el tratamiento. Estas fases depende de todos, pero ahora viene una responsabilidad muy marcada sobre, lo estoy diciendo, muy marcada de las autoridades. Te voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene todo el mundo preso, o más presos que ahora, usted tiene un poquito más de control de las cosas. Ahora el control tiene que ser más intenso y deben estar preparados para realizar pruebas masivas, preparados para dar respuestas rápidos, para que no se vuelva una segunda ola o una ola más fuerte, más grande, porque eso traería muchas complicaciones hoy, porque no solamente afectaría el aparato, sino también mucha duda en la población. Volveríamos todos hacia atrás y sería una afección muy grande. Sobre eso quiero hablar contigo después, Henry, para cerrar. Lo que podría suponer que no pasáramos
en esta primera fase. Tengo a César Castellano conmigo. César, Ámbar hacía una pregunta. Ella decía, yo tengo, no sé si es normal, si es anormal, yo le digo, en psicología no hay ni normal ni anormal. Hay una respuesta adecuada o no adecuada, dependiendo de la individualidad. Pero ella decía, yo no sé si es normal que yo me sienta con esta aprensión porque yo voy a salir otra vez. Yo le decía, mira, esto es un poco lo que ocurría contigo cuando te hicieron la cesárea. Tú te bañabas y te tenías que quitar la faja. Tú sentías como que todo el cuerpo se te quedaba desprotegido. Entonces, de alguna forma, este confinamiento te hacía sentir pseudo segura en casa. ¿Cómo nos reintegramos emocionalmente? ¿Cómo nos devolvemos, César? Sí, buenas tardes, gracias. Yo creo que la imagen de la faja es muy oportuna, es bastante ilustrativa de esa sensación. Yo creo que hay elementos que tenemos que considerar desde la perspectiva de una respuesta integral ante esta fase que viene, ¿no? Y cuando digo de integral, quiero decir que es necesario convocar a la mayor cantidad de saberes y aristas posibles. Por decir algo, probablemente no hay ningún otro sector más sensible a las emociones humanas que la economía, por ejemplo. Y a la vez no hay nada más sensible en el ser humano que la economía. O sea que la economía altera las emociones y las emociones se vierten sobre la economía y crean un círculo que hay que manejar desde distintas aristas, ¿no? Por un lado, es decir, las crisis que hemos tenido, por ejemplo, desde el punto de vista emocional, están muy vinculadas a la pérdida del ingreso. Esto ha traído problemas de pareja, esto ha traído crisis en los hogares, aumento de la violencia. O sea, ha habido un montón de elementos que se vinculan entre la economía y las emociones humanas que no necesariamente por un desmonte como el que vamos a empezar, esto va a mejorar, sino que el desmonte también desde el punto de vista, es decir, el desmonte psicosocial completo tiene que programarse. La primera fase estuvo extremadamente, y desde mi punto de vista muy personal, equivocadamente centrado en el miedo. Esto no fue una decisión nacional, esto fue una estrategia global, mundial. Pero yo creo que el haber centrado el estilo comunicacional en el miedo, en lugar de la protección y las herramientas de protección y prevención, dejó a la gente muy desarmada. Entonces ahora sí tenemos miedo y estamos trancados y no sabemos qué vamos a hacer cuando salgamos, ¿no? Porque las estrategias comunicacionales no estuvieron fundamentadas en empoderar a la población en cómo cuidarse, ¿no? En el distanciamiento físico, en el lavado de las manos. Entonces tenemos montones de gente en la calle usando guantes, por ejemplo, una cosa que lo que está haciendo es trayendo más infecciones a todos lados. Tenemos un montón de gente en la calle usando las mascarillas inadecuadamente, porque no sé, solamente se le dijo a la gente usa mascarilla. Y entonces se la ponen, se la quitan, la manipulan mal, no se la aprietan bien. Tenemos gente en la calle comiendo con los guantes puestos. O sea, tenemos un montón de conductas que no nos protegen, pero a la vez no nos dan la sensación de que estamos armados para salir nuevamente a la calle. Creo que la incertidumbre es el elemento más perturbador para mucha gente, ¿no? Claro. Hay perfiles digamos, perfiles de personalidad anclados en la creencia de la certeza y que la certeza les da seguridad. Cuando están en entornos de incertidumbre se desarmonizan mucho y se activan las neurosis. Entonces tenemos desde gente vestido de astronauta para ir al supermercado, por un lado, hasta gente... Ya está el Congreso. Bueno, y hasta gente irresponsable haciendo fiestas en piscina. Los dos extremos, ¿no? Entonces,
son dos extremos fundamentados en la neurosis, en la falta de, ¿no?, de certeza, de poder entender lo que está ocurriendo. Sin duda vamos a tener un impacto emocional, o sea, yo no soy de los que está, digamos, en el equipo que está prediciendo catástrofes, ni decir que esto va a traer una pandemia emocional y que no lo creo. Yo creo que la capacidad adaptativa del ser humano es muy grande y pues, pero sin duda eso significa que vamos a tener un porcentaje de la población con menos herramientas para manejarse en la incertidumbre que va a necesitar algún nivel de apoyo y que se les va a detonar una serie de neurosis que de otra manera no se hubiesen detonado. Lo que sabemos hasta ahora, por ejemplo, de lo que se ha medido en la sociedad china impactada, la sociedad china de psicología reportó que en las comunidades adyacentes al epicentro de la epidemia, 46% de la población buscó consultas por crisis de ansiedad y un 17% por problemas de depresión, sin contar el aumento de las crisis matrimoniales, de los divorcios, etcétera, que también fueron medidos. O sea que vamos a tener un impacto para el cual no estamos preparando. Yo creo que ese es el tema que tenemos que enfocar. Yo creo que no solo el peligro no es solo que se congestionen las unidades de cuidado intensivo. El peligro es que las unidades de atención primaria nuestra no están todavía listas para absorber una demanda como esta. Y yo sí creo que corremos el riesgo, y esto lo quisiera poner en negrita, subrayado y en itálica, que debido a eso corremos el riesgo de que se medicalice el asunto y que lo que tengamos es un aumento de consumo de antidepresivos, un aumento de consumo de ansiolíticos en personas que no necesitan eso. Pero que la respuesta de las unidades de atención primaria, básicamente hasta ahora, es una respuesta medicalizada que va a responder con lo que tiene, pues, con herramientas que digamos tiene. Que lo americanizaremos. Tengo que ir un momentito a publicidad. Me queda tiempo justito para que Henry nos diga qué va a pasar, o sea, cuáles son las expectativas que hay puestas con esta reintegración a la actividad productiva. Voy a publicidad, ya venimos.